Ok, señores, vamos a aplicar el tema de sustancia pura. Si ustedes leen cada uno de los conceptos que está aquí, van a entender fácilmente que es una sustancia pura. Este es el mejor capítulo para mí de lo que vamos a ver. En este capítulo en general vamos a ver los conceptos de sustancia pura, muchos conceptos sobre eso, y especialmente los procesos de cambio de fase de una sustancia y las variables que conlleva en un cambio de fase. Aquí vamos a hablar en general todas las variables, todas las propiedades que vamos a ver están descritas en forma específica, o sea, bueno, no todas, pero sí cuando vayamos a ver la tabla, todas las propiedades están en forma específica, o sea, es decir, son propiedades específicas en función de la masa. Entonces, lo importante de este caso ahí es que en un cambio de fase, ¿cuáles son las propiedades del sistema? ¿Cuáles son los tipos de energía que hay en el sistema? Y que podemos calcular en función de eso. Y el hecho de sustancia pura es una característica. Aquí en este capítulo se toma como sustancia pura, son muchas, obviamente, son muchas, entre ellas el oxígeno, el hidrógeno, la mayoría o todos aquellos elementos químicos de una sola molécula o elementos químicos, más algunas otras combinaciones también sustancia pura. Pero que la característica de sustancia pura se llama así porque no varía su estado, o sea, la combinación química, químicamente no varía, no importa la fase en que se encuentre. Una sustancia pura se caracteriza por eso, porque no varía su función química, mejor dicho, de que la subcomposición química, no varía en ninguna de las fases, sabiendo que una fase son los estados que se encuentran en la sustancia, que es estado sólido, líquido y gaseoso. En cualquiera de esos estados, puede haber sustancia pura. Entonces, fíjense que las sustancias puras pueden dividirse en dos grupos, si son elementos y son compuestos. O sea, una sustancia pura no solo aquella sustancia que queda compuesta por un elemento, como el oro, como el oxígeno, hidrógeno, es así, sino que puede ser una combinación de elementos como puede ser el agua. El agua es una sustancia pura. Fíjense aquí que sustancias puras simples, simples y compuestas. En sustancias puras simples, el oxígeno, el hidrógeno y sustancias compuestas como el agua, por ejemplo. El agua es una sustancia pura. Porque el agua está compuesta por dos elementos. El elemento oxígeno y el elemento hidrógeno. Esas dos moléculas o esos dos átomos. Entonces, esa sustancia es pura, pero el agua. Pero no es porque a pesar de que tiene dos elementos en ella, una combinación, el agua es pura porque se mantiene siendo oxígeno e hidrógeno en cualquier estado, sea sólido como hielo, agua líquida como agua o en vapor como es el vapor de agua. Fíjense una sustancia aquí que parecería que es pura y no lo es, que es el aire. El aire no es una sustancia pura porque a alta presión cambia su estado, su estado químico en un estado en que a alta presión. Y para que se considere pura debe estarlo en todas sus fases. Fíjense que aquí el aire tiene todas las características de sustancia pura, porque el aire es homogéneo. Esa característica de homogeneidad es importante en la fase en que se encuentre el estado y importante en la sustancia pura. Pero el aire no es una sustancia pura, porque a alta presión cambia su estado, su composición química. El agua mantiene sus propiedades químicas en todas sus fases, por lo tanto, sigue siendo el modelo de sustancia pura, que no es un elemento, sino una combinación, una composición de elementos. Las fases son cada uno de los estados. Fíjense ustedes que no reconocen que termodinámicamente hay 4 fases.
Pero nosotros vamos a hablar de la fase estado sólido, líquido y gas. Y los trabajos que se van a hacer aquí es cuando hay un paso de estado, por ejemplo, del agua, de estado líquido a gaseoso, o sea, el cambio de fase. En el cambio de fase que nosotros vamos a detener a hacer los trabajos porque ahí está la mayor importancia en este tema. Eh, las sustancias puras pueden ser multifásicas o unifásicas. Si hay multifásicas, hay unifásicas. Con una fase simplemente se mantiene. La única fase que se encuentra es ya. Sin embargo, digo, la mayoría de las sustancias cambian de estado, pero en cada estado una fase. Pero por ejemplo, el agua es multifásica. En estado sólido como hielo, el agua tiene varias fases y en cada fase es una sustancia pura porque no cambia sus propiedades. Hay otro caso que es el acero. El acero es una combinación de carbono y hierro, básicamente eso. Sin embargo, es pura porque se mantiene en toda la fase sólido y líquido, no, ahí no se evapora, o no se considera en vapor, no es físicamente viable. Entonces sigue siendo carbono y hierro y carbono. Pero el acero, los que estudian ingeniería química, que dan una materia que tiene que ver con la fase de los materiales, en el caso del acero, ven que el acero tiene 3 o 4 fases, tiene 3 fases, por lo menos que yo recuerdo. O sea, es posible, no me recuerdo muy bien. Pero esa fase, esa fase, incluso la fase tan, se identifican una de la otra. O sea, cada fase en una sustancia multifásica, cada fase está delineada y cambia. Hay ciertas características. Son homogéneas cada fase, pero entre una fase y otra hay algo que la distingue. Que la distingue. O sea, una cosa importante que las sustancias, dependiendo de la fase que se encuentre, esa fase se describe en función de la característica interna que tienen las moléculas. Por ejemplo, los sólidos son tal como sólidos, mantienen su volumen, sus propiedades físicas, el volumen, porque internamente, fíjese cómo es un modelo de cómo estarían los átomos en un sólido. O sea, están todos prácticamente en el mismo sitio, ligados por una fuerza grande e intermolecular, que impide que que se desparramen, como hace el agua. Entonces, un sólido mantiene su estado así sólido y su volumen debido a esa fuerza molecular interna que tienen sus átomos. Contrario es el agua, que fíjense que el agua como sustancia, usted tiene que mantenerla en un recipiente porque se desparrama. ¿Por qué? Porque las moléculas no tienen una fuerza grande entre ellas que las mantengan unidas. Obviamente que lo líquido, que el vapor es todo el caso es más grande. Ya, ahí la fuerza hay tan poca fuerza que casi ya están libres y ellos se liberan, las moléculas se liberan tienen que estar encerrados en una superficie más cerrada, completamente cerrada, para que una sustancia de vapor no se libere. Ahí están los 3 casos, ¿sí? Proceso de cambio de fase. El proceso de cambio de fase el proceso donde una sustancia cambia de estado o de fase. Por ejemplo, el agua cambia de fase, de estado líquido a estado gaseoso, a estado de gas. Vamos a ver eso aquí. Una sustancia puede coexistir en más de una fase. El agua puede existir como líquido y vapor y a veces puede existir en las 3 fases. O sea, una sustancia puede coexistir. Eso es que en un momento dado puede ser tanto líquido como gas. Según la presión y la temperatura que se encuentre, puede eso existir. Y hasta en 3 fases. Vamos más adelante que puede existir. O sea, es posible que exista hielo, que exista agua y que exista vapor en un momento dado según la presión que se esté sometida. Vamos a ver aquí un ejemplo de cambio de fase. Entonces, este cambio de fase se hace a una presión constante, o sea, a una atmósfera. Recuerden que una atmósfera
es igual a 103.2 kilopascales, me parece, 101.3 kilopascales. Entonces, vamos a ver el cambio de fase. Aquí más abajo, pues, ahí está una curva. Esa curva representa un cambio de fase del agua. En ese caso dice que es a una atmósfera. A una atmósfera. ¿Qué es lo que se ve aquí? Aquí están los ejes. En este eje está la temperatura y en este eje está el volumen específico. Ustedes recuerdan, en el primer capítulo que hablábamos de que para un estado se define, eso es un estado, eso es un estado de la sustancia ahí. Un estado se define por dos propiedades intensivas e independientes una de la otra. Cada vez que vamos a ver un gráfico de cambio de fase, puede que veamos una regla, una excepción de la regla, que es con temperatura y presión. Que la presión y la temperatura son dependientes, no son como estas dos que son independientes. La temperatura y el volumen específico son independientes. ¿Dónde usted nota la independencia? Mira aquí, en esa línea horizontal. Eso quiere decir que la temperatura se ha mantenido constante mientras el volumen específico ha ido variando de ese punto a ese punto. Ahí hay una independencia de la temperatura y el volumen específico. Entonces, esas dos propiedades son válidas para poder representar ese estado. Ahora, esa línea que está ahí es la línea en que ha hecho el cambio de fase, temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí, en este lugar aquí abajo, el agua está en un estado líquido, normal. ¿Cuánto? 20 grados, 30 grados Celsius, aquí. Luego que aumenta la temperatura, va aumentando la temperatura, entonces llega acá arriba, en ese puntito, un estado, en ese caso, 100 grados Celsius. En ese caso, 100 grados Celsius. 100 grados Celsius, ¿por qué? Porque en esa temperatura, porque la presión que se está haciendo el experimento es una atmósfera y el agua hierve a una atmósfera. Ahí comienza a hervir. O sea, en ese puntito ahí, antes de hervir, se le llama líquido saturado. ¿Qué definición tiene eso? Es un líquido que está a punto de evaporarse. Entonces, ahí comienza a evaporarse y toma la línea horizontal. Mientras se está evaporando, la temperatura se mantiene constante. Fíjense, es como si fuera que tuviera una olla de agua. Cuando llega a ese punto, comienza a evaporarse. Ahora, usted mantiene la misma energía, el mismo flujo de energía sobre el caldero, sobre el depósito, y la temperatura no varía. No varía hasta acá. Ahora, ¿qué pasa en esa línea horizontal? Que comienza a evaporarse. Entonces, mucho líquido, poco vapor, sigue evaporación, sigue la evaporación, cambiando de líquido a vapor, hasta que en este punto aquí es todo vapor. En ese punto que todo vapor se llama vapor saturado. Vapor saturado. Fíjense, aquí líquido saturado y vapor saturado. Fíjense que es la misma temperatura. Esos dos estados se dan a la misma temperatura. Yo pregunto siempre eso en el examen. Mucha gente se queda, otros no. Entonces, el vapor saturado y el líquido saturado están a la misma temperatura porque corresponden al mismo estado donde la sustancia está cambiando de estado. Toda sustancia, esta u otra, tiene una temperatura de cambio de fase. Ahí esa temperatura es uniforme hasta que no cambie todo de fase, se mantiene constante. Ahora, después que cambia todo vapor, entonces ahora comienza a aumentar la temperatura de forma automática, habiendo tenido la misma fuente de energía, de forma automática aumenta la temperatura. Sí, fíjense. Entonces aquí en este cambio de fase hay tres estados en este cambio de fase. Un estado líquido, un estado de vapor sobrecalentado acá, cuando ya ha pasado el vapor saturado, vapor sobrecalentado a la derecha, y aquí se llama mezcla saturada, porque aquí hay una mezcla tanto de líquido como de vapor. Desde que pasa de este puntito aquí, que es líquido saturado, ya comienza a haber vapor, y entonces hay una mezcla de vapor y líquido saturado. Hasta aquí, que todo se convierte en vapor, entonces luego al calentar se convierte en vapor sobrecalentado. Esa es la curva de fase. Pero esa curva es solo para una atmósfera o para una presión. Un momentito aquí. Seguimos entonces. Entonces vamos a ver aquí entonces algunos conceptos sobre eso.
Eh, Acá dice, el agua se encuentra en el estado 1, donde aquí, de aquí, en ese punto, en estado 1, o sea, acá en estado 1, el agua se encuentra en temperatura ambiente. La temperatura ambiente 20 grados Celsius o más alta, el agua está en un estado de que se conoce como líquido comprimido. Acá, líquido comprimido, aquí, líquido comprimido, antes de llegar a saturado. Si se adiciona calor al agua, aumenta la temperatura hasta que llega a 100 grados Celsius. En este caso, 100 grados Celsius porque es a una presión de 100 grados de una atmósfera. En el estado 2, si en estas condiciones, 100 grados Celsius, la temperatura baja, parte del vapor vuelve a estado líquido. En este estado se llama líquido saturado. El estado líquido saturado se conoce como aquel en el cual el agua está a punto de evaporarse, ya lo dijimos aquí, lo dijimos. O sea, eso es acá en ese punto, aquí en ese punto líquido saturado. La evaporación se inicia a los 100 grados Celsius, en este caso decía otra vez de la presión, y continúa hasta que todo el líquido se convierta en vapor. O sea, de aquí comienza la evaporación hasta acá que termina la evaporación y todo es líquido, vapor saturado. Estado 3 y 4, eso es acá y acá, en esa franja horizontal. El agua coexiste como sustancia pura en ambas fases, líquido y vapor, y se llama mezcla saturada o vapor húmedo, dependiendo de cómo lo digan, no importa. Durante esta etapa la temperatura se mantiene a 100 grados Celsius constante hasta que todo el líquido se convierte en vapor. Ya lo habíamos dicho. En el estado 4, el estado 4 se reconoce cuando toda la sustancia es vapor. Acá, en ese punto, aquí toda la sustancia es vapor. Y la temperatura ronda todavía los 100 grados Celsius, está en los 100 grados Celsius. Si en esta situación, se llama vapor, vapor saturado, no, este es el estado 5. Aquí en esta situación se llama vapor saturado. Entonces, en el vapor saturado se caracteriza porque si baja ligeramente la temperatura, se produce una condensación. O sea, en el punto de vapor saturado, acá, cualquier disminución de la temperatura, incluso, eso quiere decir la afluencia de calor, entonces comienza otra vez a condensarse, se convierte en líquido hasta llegar otra vez. Ese proceso es Weber, o sea, ¿cómo se dice eso? Que se da en una dirección y también se da en el otro de la misma manera, o sea, vuelve otra vez a su estado inicial. No me acuerdo la palabra que se dice para eso, describe eso. Reversible, o sea, es un proceso reversible. En el estado 5, es cuando el vapor aumenta de temperatura alejándose de los 100 grados Celsius y no se condensa aunque baje la temperatura. Eso quiere decir, acá arriba, ya acá de este lado, baja un poco la temperatura, todavía sigue siendo vapor sobrecalentado. Obviamente, si baja mucho, va a llegar a este punto y sigue bajando y se condensa. Pero aquí arriba, vapor sobrecalentado. Fíjense, esos tipos de vapores, de temperaturas y tipo de estado se parece mucho en las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas manejan esos tipos de vapores, de sustancias, de estado del agua. Aquí hay un diagrama de cambio de fase, es el mismo diagrama de cambio de fase. Fíjense que aquí está la temperatura y aquí está el volumen específico. Es el mismo diagrama, lo único que aquí ve allí una curva, esa es una curva tipo campana. ¿Cómo se logra esa curva? Ahorita decía que ese proceso de la temperatura que sube constante, ese cambio de fase se dio a un volumen a presión constante, a una presión constante. Bueno, si se hacen muchos procesos de cambio de fase con presiones diferentes, entonces todos esos puntos de vapor saturado, de líquido saturado y vapor saturado, se unen hasta llegar aquí, unirse esas dos líneas, aquí un punto que se llama punto crítico. O sea, habrá un proceso de cambio de fase que coincide aquí con el punto crítico. Entonces, esas dos líneas se llaman una línea de líquido saturado y una línea de vapor saturado que se unen en el punto crítico.
¿Qué es el punto crítico? Es el punto donde se coge. Mire, si eso es líquido y vapor, ahí en las dos están, en ese punto están líquido y vapor, los dos coexisten en tanto el líquido como vapor. Ese punto es importante para los científicos porque toman como base ese punto, las presiones y temperaturas de ese punto para otros procesos termodinámicos. Y eso es muy importante, incluso para definir lo que son las temperaturas, las escalas de temperatura. Entonces, fíjense aquí, ese es el proceso de cambio de fase, igual, temperatura, volumen específico. Fíjense aquí, esto sigue siendo líquido, es la parte izquierda líquido comprimido, la parte derecha vapor sobrecalentado y la parte central región de líquido saturado o mezcla saturada, ¿correcto? Vean aquí abajo, SBF. SBF es la nomenclatura o como la variable que representa el vapor, el líquido saturado. Aquí BG representa el vapor saturado. Son dos nomenclaturas que vamos a mantener ahí, que vamos a utilizarla. Bien, entonces esa es la famosa curva de la campana de que representa el cambio de fase de una sustancia con muchos, o sea, con un proceso dado en muchas presiones constantes. ¿De acuerdo? Bien, aquí entonces vamos a ver. Aquí algunos conceptos. Presión de saturación. Miren, en esta curva, aquí, ahí es la temperatura de saturación. Y la presión que se da a eso es presión de saturación. Entonces la temperatura de saturación es la temperatura y la presión de saturación es la que la sustancia cambia de fase. Aquí a esa presión, a la presión que va ahí con esa temperatura es la presión de saturación y temperatura de saturación. Esa es la temperatura de saturación de esa sustancia a esa presión dada. ¿Ya? El cambio de fase, hay presión de saturación. Lo que quiere decir que si eso hizo una presión de 100 grados, de una atmósfera, esta de aquí arriba se hizo a una presión de algo en una atmósfera y aquí sucesivamente. Lo que quiere decir que para una sustancia hay miles de temperatura y presión de saturación, pero no miles regadas, no. Una temperatura con una presión de saturación, esas dos son únicas. Usted puede tener otro par de temperatura, presión de saturación, pero no la misma. Son muchos pares, pero una para cada una, no una para 10. No una temperatura para 10 presiones de saturación, no. Una para una sola presión de saturación. Nosotros vamos a ver tablas que tienen miles de valores, no sé si tanto, pero muchos valores, cientos de valores, que son de agua o de otra sustancia y todas son temperatura y presión de saturación, pero una temperatura para una presión dada, lo que quiere decir que el agua, ya no podemos decir que el agua hierve a 100 grados Celsius, el agua hierve a cualquier temperatura siempre y cuando la presión sea la correcta, ¿correcto? Bien, seguimos entonces. Eso es lo que, ahí está lo que hemos dicho, lo que acabamos de decir. Mire, la presión, repito que la presión y volumen específico, temperatura y volumen específico son propiedades intensivas e independientes. La presión y la temperatura no son independientes, son dependientes. Por eso usted ve que el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar y hierve a una temperatura mucho menor a nivel del pico Duarte, a nivel de la altura. Son propiedades completamente dependiente. Aquí hay una curva que indica la dependencia de uno del otro, no sé muy bien, ustedes pueden buscar eso en un libro y ver los valores que tienen. Otro concepto, calor latente de fusión. Fíjese, cuando hay un cambio de fase, hay una cantidad de energía que usted tiene que suplir para ese cambio de fase. Eso se llama calor latente. Si es para que el cambio de sólido a líquido, como sucede por ejemplo en el acero o cualquier sustancia, cualquier aleación sólida que se convierta a líquido, entonces a que se funda, entonces se llama calor latente de fusión, como calor latente de evaporación. Sí. Fíjese que eso va a evaporarse. Fíjese que si hay un calor latente de fusión, hay un calor latente de solidificación. Y es la misma energía que se utiliza para fundirlo como la misma energía que se libera para solidificarlo. Pero recuerden, ahí tenemos que recordar la segunda ley
de termodinámica, que a pesar de que es así, uno no puede recoger ese calor y utilizarlo nuevamente como otro tipo de energía. No, se pierde, perdón, no se pierde, se va a la atmósfera. Bien, esos son los calores latentes. Es importante eso, eso se viene en la fase, en el examen, eso se ve, preguntan mucho. Diagrama de fase. Los diagramas de fase es eso. Esto es un diagrama de fase. Simplemente es una curva que se hace, que se produce, que se grafica, valga las palabras, que indica el seguimiento de un cambio de fase, de la temperatura o la presión que sigue la sustancia en el cambio de fase. Eso es un diagrama de fase. Indica ese cambio de fase. ¿Qué pasó ahí? Hay varios tipos de diagramas de fase. Vimos allí que era temperatura, volumen específico. Hay presión, volumen específico, presión, temperatura, y hay uno por ahí que se llama también triple. Vamos a ver más adelante. Mira aquí otra vez, esto es un cambio de fase, diagrama de fase, temperatura, volumen específico. Vimos más adelante. Mire aquí, mire la línea de líquido saturado, mire la línea de vapor saturado, aquí el punto crítico. Aquí en este lado está el líquido comprimido, aquí el vapor sobrecalentado y aquí mezcla saturada. Y región de mezcla saturada aquí. Okay. Bien, ahora esas líneas que están ahí se llaman líneas isóbaras o isobaras, como quieran decirlo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Mire, eso indica la presión, o sea, eso es temperatura que hay. Esa curva describe cómo ha ido la temperatura subiendo, pero eso indica que fue a presión constante. Se llama isobara o isóbara porque se hizo a una presión constante y esa línea es de una presión dada. Esa línea es de otra presión. Entonces se llaman isóbaras o isobara. A mí me gusta decir isobara. No sé por qué no me gusta isobara. Bueno, no importa, cualquiera de las dos son amigas mías. Ok, entonces aquí está presión, volumen específico. Este otro gráfico, presión, volumen específico. Mira, la presión y el volumen específico son también, como lo indica ahí, son independientes y son dos propiedades intensivas. Recuerden, aquí tenemos el mismo esquema. Sin embargo, hay una diferencia aquí. Miren, una diferencia. Vamos a ver a la otra. Miren, aquí la temperatura es baja en líquido comprimido. Obviamente que sí, porque en el líquido comprimido es de temperatura ambiente, ¿sí? Y altas cuando es vapor sobrecalentado, porque ahí hay vapor a alta temperatura, ¿sí? Bien, en este caso la presión, volumen físico, en este caso la presión es alta en la parte del líquido comprimido porque los líquidos no son compresibles y usted lo puede someter a altas presiones, no hay problema, ¿es que sí? Entonces, ahora, si es un vapor aquí, como el vapor sobrecalentado, las presiones son bajas porque usted puede comprimir el vapor y como cualquier presión lo comprime, lo pone chiquito, ¿sí? De manera que eso es importante saber, importante a la hora de hacer unos ejercicios que vamos a hacer luego. Tiene las mismas áreas, las mismas áreas o regiones, líquido comprimido por sobrecalentado y aquí también el punto crítico. Más conceptos. Punto crítico, bueno, ya ustedes saben que es donde en línea de líquido saturado, ya se lo dije, en línea de vapor saturado, ya se lo dije eso. Región de líquido comprimido, ya eso está bien dicho también, muchas veces. Líneas isobaras, ya lo sabéis, y líneas isotermales. Líneas isotermales son estas, en este caso, esa isoterma, porque en este caso lo que es constante es la temperatura. O sea, ese proceso se hizo a temperatura constante. A temperatura constante. Recuerden los tipos de procesos, ¿a que sí? Entonces, aquí va. Ok, este es otro diagrama de fase. En este caso es de 3 fases. El diagrama está, o sea, el resultado está definido por la presión y la temperatura. Aunque ellos no son dependientes, pero en este caso sí se puede usar para definir un estado. No siempre. Bien, fíjense que en este caso aquí está definiendo otro concepto que es la sublimación. Mire, aquí el estado sólido de la sustancia, aquí el estado de vapor. Y hay una línea que lo separa. Lo que quiere decir que hay sustancias
que pasan directamente de sólido a vapor. ¿Cuáles? Está el dióxido de carbono. Usted descarga un extinguidor de fuego y deja todo el dióxido de carbono en sólido. Y al rato no, en un tiempo usted va y no hay. Y usted cree que sea, que lo cogieron. No, no. Por ejemplo, el alcanfor es una sustancia que sublima, o sea, va de sólido a vapor. Antes yo decía, en el campo decíamos, oh, pero los ratones están comiendo el alcanfor. No, era que se evaporaba, se evaporaba. Entonces aquí hay una línea también que divide los sólidos de los líquidos. Ahí es una fusión. Y en este caso, el líquido a vapor aquí, líquido a vapor. Eso es, ahí está el punto crítico que habíamos visto antes. Ahora aquí, por ejemplo, un punto triple. Eso quiere decir que ahí pues, existen las sustancias en sus tres estados. Los tres estados. O sea que hay también un punto triple. El punto triple es aquel en que una sustancia bajo la presión y temperatura dada, entonces coexisten en los tres estados. La tabla de propiedades. Vamos, miren, la termodinámica está compuesta por muchas ecuaciones que son dificilísimos y engorrosas de resolver. Muchas ecuaciones. Nosotros no vamos a ver esas ecuaciones, vamos a ver creo que una sola. Pero lo importante es que, como es tan dificultoso meterse en hacer ecuaciones, ¿qué es lo que han hecho los científicos? Bueno, lo que han hecho es establecer una gran cantidad de estados de la sustancia y determinar sus propiedades. Eso es lo que han hecho, lo han tabulado. Entonces tenemos en las tablas estados específicos de la sustancia donde están los valores de las propiedades en ese estado. Entre un estado y otro pasaron cosas, pero la diferencia es poca y entonces se toman como valores precisos. No tan precisos como una ecuación, como los valores resultantes de una ecuación, pero sí bastante precisos. Aquí está el concepto de sublimación que decíamos ahorita, ya sabemos que es de paso de... Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tabla? Evitar precisamente esas grandes, complicadas ecuaciones de hemodinámica. Y aunque los valores de la tabla no son tan precisos como querramos, pero se pueden resolver. Ingeniería resolver muchísimas cosas después con un factor de seguridad y esa cosa. Por eso los ingenieros creo que son de las carreras son los más inteligentes. ¿No? O sea, ustedes, cuando va un ingeniero, pues, digo, si no es un ingeniero bruto, si no es bruto. ¿Qué es ingeniero bruto? Aquel que no puede hablar de otras áreas, porque solo se puso a estudiar ingeniería sobre su carrera, sobre solo eso, y no oyó que había que leer, que hay que escuchar, que hay que ir a otra cosa, que hay que oír música. Bueno, muchísimas cosas. Un ingeniero de cultura sabe un poquito de todo. Y como es matemático, muy matemático, debe producir. Pues bueno, eso era una charla aparte. Sigamos por adelante. Entonces, fíjense aquí un cuerpo de una tabla de propiedades. Más adelante, creo que voy a ver un video que del siglo pasado de cómo se usa la tabla. Fíjense aquí, ¿qué es lo que pasa con la tabla? La tabla ve aquí, ahí arriba que no se ve, usted no se ve, pero ahí están descritas las propiedades de la sustancia. Ahí hay volumen específico, hay entalpía, que todavía no lo hemos visto, hay entropía, hay energía interna, que ya sabemos que es energía interna, etcétera, etcétera. Y aquí hay dos columnas, hay una columna, esa columna, hay dos tablas, una que entra por la temperatura y otra que entra por la presión. Si entramos con la temperatura, que parece que es esta, al lado está la presión. Mire, esa temperatura y esa presión que están una al lado de otra son la presión de saturación y temperatura de saturación. Si ahí hay un 60, no lo veo, si hay un 60 al lado de una presión, entonces el agua hierve a esos 60 grados Celsius a esa presión, ¿correcto? Y al lado está el volumen específico de esa sustancia en ese estado. También la cantidad de energía interna, eso es por unidad de masa. Fíjense, yo le preguntaba en el examen, ¿por cuánto se utiliza una propiedad específica? Muchísima gente comentaron muchísimas formas. Señores, simplemente cuando no tenemos la forma de medir la masa. Usted lo dice de la masa que no la conoce,
cuando eso no es difícil, imposible calcular, determinar la masa, ya con eso es suficiente. Una preguntita fácil, pero bueno, muchísimas la respondieron de muchas maneras. A veces yo le ponía su puntito ahí porque parecía, bueno. La entalpía, mira, la entalpía. Yo quisiera que ustedes, aparte de esto, leyeran por ahí qué significa la entalpía. Pero la entalpía es un tipo de energía que tiene que ver con la presión de los gases. O sea, usted tiene aquí energía interna de un sistema, más la presión del sistema por lo específico, eso da entalpía. Entonces esa presión, por ejemplo, en las centrales eléctricas se manejan mucho vapor. Por ejemplo, una central eléctrica de vapor se maneja mucho vapor. Entonces esa energía que tiene vapor es una energía como la entalpía, ¿verdad? Que es energía interna más la presión por el volumen. Hasta ahora eso es lo que vamos a ver y calcularla. La entalpía no se puede calcular directamente de la... Yo te digo a ti, búscame la entalpía, esa olla de presión, la entalpía, espérate. Búscame la entalpía de ese líquido en esa olla de presión o el vapor. No puede calcular así, tiene que ser por la fórmula, porque no hay una manera. Entonces, fíjense que hay dos fórmulas aquí. Esta fórmula, fíjense que está en letra minúscula, pero esto fue lo que pasó. Esta fórmula en letra minúscula corresponde a la entalpía específica. Ahí todo está en unidad de masa. O sea, la entalpía por unidad de masa que se mide en kilojoule, que es energía por unidad de masa. Fíjense que es energía. Y aquí en letra grande eso significa que es la total del sistema completo. Me explico. Aquí tengo en la habitación un sistema. Sistema cerrado, por cosas. Y la energía por unidad de masa es la energía por kilogramo. No importa qué pasa aquí, eso. Ahora, si yo quiero la energía total, tengo que sumar toda esa energía por unidad de masa por la masa total. Por la masa total del sistema. Bien, normalmente, eso tiene su fórmula y vamos a ver más adelante. Si usted tiene la masa y tiene la energía, la propiedad específica, la multiplica, ya tiene eso, la energía total. ¿Sí? Aquí. Vamos a definir una propiedad que se llama calidad. Cuidado con responderme que calidad es lo que tiene un producto. No. Calidad, desde el punto de vista termodinámico aquí, es la proporción de vapor que tiene la mezcla. Mira, como nosotros tenemos aquí, vamos adelante. Cuando tenemos aquí, tenemos líquido comprimido, vapor sobrecalentado. Aquí hay una mezcla de agua y de vapor. Ahora, debemos saber qué cantidad hay de vapor y qué cantidad hay de mezcla, hay de líquido en esa mezcla. Se necesita saber. Entonces, en ese caso, se define una propiedad que se llama calidad. Calidad X. La propiedad, la variable, la letra variable es X. Y se define como la cantidad de vapor o masa de vapor que hay en la masa total. Si usted tiene un dispositivo que tiene 10 kilogramos y usted dice que tiene 6 de vapor, entonces la calidad es 0.6. Los 6 entre los 10 que corresponde de kilogramos que tiene la masa, 0.6. Esa es la proporción de vapor que hay en la mezcla. Eso ya define la calidad. Ahora, aquí vámonos a ver. La calidad se puede definir en función de cualquier variable del sistema. Aquí está definida en función del volumen específico y es igual al volumen específico promedio. Ese de promedio significa el volumen específico del sistema. ¿Sí? Menos volumen del agua específico de la parte líquida, no del agua, de la parte líquida entre, aquí BFG significa la diferencia entre el volumen de la parte de vapor y la parte líquida. Aquí, repito entonces, B pro, el volumen del sistema. BF, el volumen de la parte líquida del sistema, de la mezcla. Estamos en la mezcla, ¿eh? Entonces, y BFG, la diferencia entre los volúmenes específicos del vapor y del líquido. Correcto. Ahora, esa fórmula puede estar en función de otras propiedades como la entalpía, la energía interna. Ahora, entonces, la calidad, dice aquí que la calidad solo tiene importancia en la región de la mezcla saturada, más no en las regiones de líquido saturado y vapor saturado. Bueno,
¿Sabe por qué eso? No tiene importancia. Bueno, tiene importancia, pero que si usted sabe el nombre mío, ¿qué importancia tiene el nombre mío ya? Entonces, no es importante, dice ahí, porque ya tú sabes que en la parte acá, aquí en la parte del líquido comprimido, todo es líquido. Y como la calidad es la proporción de vapor, ahí no hay vapor. Tú sabes entonces que es cero. La calidad en la región del punto de líquido comprimido es cero porque no hay vapor. Porque la calidad define una cantidad de vapor y ahí no hay vapor. Y aquí todo es vapor. Entonces, ¿por qué preguntar ahí calidad? Si usted sabe que todo es vapor, eso es 100%. Entonces, solo tiene importancia aquí de calcularla. Porque yo puedo poner a calcular aquí y aquí sabiendo que 1 es 0 y 1. No tiene sentido. No tiene sentido calcular aquí que sí hay una variabilidad. Varía la proporción de una con respecto a la otra. Ok. En el proceso de resolver problemas, es importante saber siempre el estado en que se encuentra el sistema. Este sistema del aula, yo siempre, bueno, lo que sea. En este sistema, yo siempre debo saber en qué estado se encuentra para poder resolver un problema. Entonces, aquí hay una lectura que usted tenía que aprendérsela de memoria, pero no es necesario aprenderse de memoria. Aquí está la característica del vapor sobrecalentado. O sea, si la presión del sistema es menor que la presión de saturación, entonces es líquido sobrecalentado, dice ahí. Ahora, es mejor hacerlo a partir de estas curvas. Tenemos dos curvas, presión, volumen específico y temperatura, volumen específico. Es mejor a partir de aquí. ¿Cómo? Comparando su sistema, la presión y la temperatura del sistema, vea, con esa condición de aquí. Aquí está la condición de saturación. Si yo tengo que, aquí está la temperatura, si yo tengo que la temperatura del sistema es menor que la de saturación, entonces está de este lado, ¿verdad que sí? Entonces estoy en líquido comprimido. Si la temperatura del sistema está mayor que la presión, que la de saturación, que es esa, entonces está en vapor sobrecalentado. Correcto. De la misma manera, nos preguntamos con la presión. Si la presión de mi sistema es mayor que la de saturación, entonces es líquido comprimido. Y si es menor, está en sobrecalentado. Así mismo pasa con todas las propiedades. Sí, mire, aquí abajo va. En ese caso BF, volumen específico o lo que fuera. Puede ser volumen específico, puede ser energía interna, entalpía, lo que sea. Pero volumen específico, como esta está con volumen específico, esa curva es volumen específico que va ahí. BF y BG. Vamos a suponer que usted está calculando que quiera saber el estado del sistema. Entonces, le da un valor de entalpía, por ejemplo. Entonces, la entalpía, si es vapor sobrecalentado, mire, aquí, BF, si es vapor sobrecalentado, la entalpía tiene que estar por encima del valor de BF. Y si es vapor, si es líquido comprimido, la entalpía debe estar a la izquierda de ese valor. Y si es mezcla saturada, debe estar en el medio, comparando la desaturación con esos valores, usted va a determinar si está a la izquierda, a la derecha o en el centro de la curva. Bien. Eso se va a ir razonando más cuando hagamos un par de ejercicios que vamos a hacer. Asimismo con el líquido, aquí, ecuación de estado. Hablamos de ecuaciones. Y dentro de las ecuaciones termodinámicas lo llama ecuación de estado. Una ecuación de estado es aquella que en su estructura relaciona la temperatura, la presión y volumen específico. Si hay esas tres variables, propiedades en la ecuación, de cualquier manera, entonces una ecuación de estado. Hay una ecuación, de esas ecuaciones de estado, hay una ecuación de gas ideal. ¿Sí? Esta que está aquí. Dice que la presión por el volumen específico es igual a RT. Es una ecuación de gas ideal. ¿Y qué es el gas ideal? Bueno, si ustedes se van a poner a buscar la definición de eso, lo único que puedo decir es un gas en el cual las propiedades P, V y T se comportan de esa manera. Ahí, de esa manera. O sigue la ecuación de gas ideal. Un gas ideal sigue la ecuación de gas ideal simplemente. Sigue la ecuación de estado de gas ideal. Bien, entonces esa ecuación de gas ideal
Aquí P es presión. V, ese V chiquita, V chiquita, eso es volumen específico. T es la temperatura y R, y la temperatura está en grados Kelvin aquí. Y R es la ecuación del gas, la constante del gas. Esa constante del gas indica la cantidad de energía que hay que adicionar al sistema por cada grado Celsius. O sea, la cantidad de energía que tiene el sistema por cada grado Celsius. Está por ahí definido eso. Si ustedes quieren buscar en la tabla número 1, vamos a ver más adelante. Ahí está entonces definida XR. Sí. Entonces, fíjense aquí, esa ecuación de gas ideal se puede reescribir de varias maneras, como aquí, P volumen total, en este caso total es grande, MRT. Aquí lo que hicimos fue definir volumen específico es igual a volumen entre masa, volumen total entre masa. Simplemente lo sustituimos aquí y quedó eso. Aquí volumen total igual a NRU por T. Aquí hay SN el número de mol. RU, ese es constante universal. Todos los gases tienen esa constante igual, dependiendo del sistema. En este sistema es 8.32 por 10. Bueno, no me acuerdo. No por 10, no. 8.32 que sé cuánto. Y T a temperatura grados Kelvin. Correcto ahí. ¿Qué pasa con SN y SR? Tiene que ver con la masa molar. Hay una relación, bueno, hay una relación entre RU y R y con eso de la masa molar. Bien. Hemos hablado de gas ideal. Ahora, el vapor, o sea, ¿quiénes son gases ideales? El oxígeno, el hidrógeno, el helio, el xenón, monón, no existe ningún monón, pero bueno, el hidrógeno. Entonces son gases ideales. El aire se considera un gas ideal. Entonces son gases ideales. Ahora, el vapor de agua se puede considerar como un gas ideal. Bueno, dice que el vapor de agua se puede considerar como un gas ideal por debajo de los 10 kilopascales. A presiones inferiores a 10 kilopascales, entonces el error es pequeño y se considera como gas ideal. Ahora, ¿se puede decir que es así? No. Cada estado tiene un set de condiciones y muchas veces hay que determinar si esa sustancia, cualquiera que sea, se está comportando como gas ideal. Sigue la ecuación de gas ideal. Entonces aquí hay que explicar que hay gases reales y gases ideales. Un gas real es aquel que, bueno, no te voy a definir lo que es aquel, sino cuando tenemos un gas ideal, un gas real, tenemos que trabajarlo, determinar sus propiedades en función, o sea, utilizando las tablas. Si es un gas ideal, simplemente utilizamos la ecuación de gas ideal, cualquiera de ellas. O sea, si nosotros nos dan un problema con oxígeno, no tenemos que ir a una tabla a buscar un estado de esa sustancia, porque podemos venir aquí y calcular todas sus propiedades de esa de ahí y calcular las otras. Entonces, si es un gas real como el agua a presión mayor que 10 kilopascales, entonces estamos hablando de que tenemos que ir a la tabla a buscar las propiedades según el estado que se encuentre. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no sabe si un estado cualquiera la sustancia se comporta como gas ideal? Bueno, hay que determinar eso. O sea, un gas ideal, bueno, antes de todo, para determinar si un gas es ideal o no, hay que calcular Z. Z se llama factor de compresibilidad. Ese factor Z es importante porque indica qué tan lejos o cerca se encuentra esa sustancia de comportarse como gas ideal. ¿Cómo se hace eso? Eso hay una tabla, no es una tabla, es una carta, se llama carta de compresibilidad, donde se puede determinar el valor de Z. Para ello, hay que determinar dos variables que se llaman presión reducida y temperatura reducida. Ese proceso de conversión de presión del sistema a presión reducida y la temperatura a presión reducida se llama normalización. Siempre hago
el ejemplo, o les recuerdo que en estadística, ustedes cuando buscaban una variable, el área de las campanas, esa campana, todas las poblaciones tienen una campana diferente, pero para homogeneizar los conceptos y los procesos, entonces se normaliza a una campana, que no me acuerdo el nombre. Entonces todas las propiedades de las poblaciones se llevan a esa, se convertían a esa. Eso va a suceder aquí. O sea, la presión y temperatura del sistema la vamos a convertir en presión reducida y temperatura reducida. ¿Cómo? Dividiendo la presión del sistema entre la presión y temperatura del punto crítico. ¿Por qué se hace eso? Porque de forma práctica se sabe que todos los gases se comportan de forma similar, y eso es la normalización. Se comportan similar a baja presión y baja temperatura, y por eso se normaliza. Y con esas propiedades, presión reducida y temperatura reducida, vamos a una tabla, a una carta de compresibilidad y buscamos el valor de Z. El valor de Z ideal es 1. O sea, si el valor de Z es 1, es un gas ideal. ¿Ya? Entonces, fíjese, Z en fórmula es igual al volumen específico actual del sistema entre el volumen específico del gas ideal. Aquí están las presiones presión y temperatura reducida. ¿Cuáles son las fórmulas? Presión reducida es a presión del sistema entre presión del punto crítico. Temperatura reducida, temperatura del sistema entre temperatura del punto crítico. Esas presiones punto crítico están en la tabla número 1. Vamos a ver que están en la tabla número 1. Correcto. Este capítulo llegó a... Sí, el capítulo sigue, pero nosotros llegamos hasta ahí. No creo que haya más tiempo para hacer más cosas que las que eso determina. Entonces, hasta aquí. Yo espero que ustedes le den una leidita, oigan lo que le expliqué y comiencen a conceptualizar. En este caso no va a haber foro. Y les voy a explicar luego por qué no va a haber foro. ¿De acuerdo? Nos vemos ahorita.